Estás castigada hasta que te disculpes con tu hermano, ladró mi papá frente a toda la familia. Todos se rieron. Mi cara ardía, pero solo dije, está bien. A la mañana siguiente, él se burló, finalmente aprendiste tu lugar. Luego notó mi habitación vacía, luego al abogado de la familia irrumpiendo temblando, señor, ¿qué ha hecho? Mi padre me castigó frente a 30 parientes en la noche de Acción de Gracias. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque pregunté qué me había dejado mi abuela en su testamento. La sala se rió. Dije una palabra y subí las escaleras. A la mañana siguiente, cuando mi padre abrió la puerta de mi dormitorio, la habitación estaba vacía, y antes de que pudiera llamarme, sonó el timbre. De pie en el porche estaba el abogado de mi abuela sosteniendo un maletín lleno de documentos que mi padre nunca esperó que nadie viera. Ese fue el momento en que todo en nuestra familia comenzó a colapsar. Me llamo Elena Ward y tenía 29 años la noche que mi padre me castigó. No figurativamente, no emocionalmente, literalmente. Era Acción de Gracias en Old Maple House en Ashford Lane. El tipo de hogar que la gente reduce la velocidad para admirar cuando pasa conduciendo. Revestimiento blanco, porche amplio, árboles viejos que parecían lo suficientemente permanentes como para sobrevivir a todos los de adentro. 30 parientes llenaban el comedor esa noche. Las copas de vino chocaban, las velas ardían bajas. La mesa estaba vestida con plata heredada y expectativas silenciosas. Yo estaba sentada en el extremo lejano junto a un primo de 9 años y una silla vacía, que de alguna manera se sentía intencional. Mi padre, Thomas Ward, estaba de pie en la cabecera de la mesa. Ex juez. Postura tranquila, el tipo de hombre cuya voz nunca se elevaba porque nunca tenía que hacerlo. Levantó su copa y esperó a que la sala se calmara. ¿Lo hizo? Siempre lo hacía. Este año ha sido difícil, comenzó, con tono mesurado, autoritario. Perdimos a mi madre, pero la familia Ward perdura. Unos pocos murmullos de acuerdo. Mi hermano Michael estaba sentado 2 asientos a su derecha, con traje oscuro incluso en un día festivo, una mano descansando posesivamente en la rodilla de su esposa Rebecca. Sonrió cortésmente como alguien que ya está seguro del final. Yo no había planeado hablar. Había aprendido hace años que el silencio era más seguro, pero entonces mi padre continuó. Estaré supervisando la distribución del patrimonio de madre, dijo, asegurando que los activos se manejen responsablemente. Algo en su fraseo me oprimió el pecho, así que pregunté suavemente, cuidadosamente. ¿Qué me dejó la abuela? La sala se congeló. 30 tenedores quedaron suspendidos en el aire. Mi padre no respondió de inmediato. Giró la cabeza lentamente, como si estuviera sorprendido de que yo hubiera emitido algún sonido. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no había ira en ellos. Había algo peor. Diversión. Disculpa, dijo. Solo quería saber, respondí. Mi voz se mantuvo firme. Ella me dijo que se había ocupado de las cosas. Una mentira según él. Un error según todos los demás. Mi padre dejó su copa. Elena, dijo suavemente. La forma en que los hombres hablan justo antes de cortar algo. Este no es el momento ni el lugar para preguntas como esa. Michael se movió a su lado. Rebecca evitó mis ojos. Soy familia, dije. No es ese exactamente el lugar. Fue entonces cuando mi padre sonrió. No cálidamente, no amablemente. La sonrisa de un hombre que ya había decidido que me había excedido. No entiendes la complejidad de estos asuntos, dijo, girándose ligeramente para incluir a la sala. Y no desafías el liderazgo familiar en la mesa de la cena. Luego me miró directamente y dijo las palabras que rompieron algo permanente. Hasta que te disculpes con tu hermano por provocar un conflicto innecesario, estás castigada. Ve a tu habitación. Por un instante, nadie reaccionó. Luego vino la risa. No cruel, no fuerte, del tipo cortés. El tipo que permite a la gente fingir que no están participando en algo feo. Mi cara ardía. Sentí que subía desde mi pecho hasta mis sienes. Un calor tan agudo que podía escuchar mi pulso en mis dientes. Miré alrededor de la mesa. Mis tías,
mis tíos, primos con los que había crecido. Nadie habló. Mi madre, Susan, miraba su servilleta doblada como si fuera una línea de vida que no sabía cómo agarrar. Michael no dijo una palabra. Mi padre esperó. Siempre esperaba. La autoridad esperaba obediencia. Debería haber llorado. Debería haber gritado. Debería haberme defendido. En cambio, encontré sus ojos y dije una palabra. «Está bien». Aterrizó suavemente, casi decepcionantemente. El alivio se movió por la sala. La conversación se reinició. Las copas se levantaron. El problema, yo, había sido manejado. Me puse de pie, empujé mi silla y pasé junto a 30 personas que de repente encontraron la mesa muy interesante. Arriba. Mi dormitorio de la infancia olía a polvo y papel viejo. La misma cama estrecha, el mismo póster que había pegado a la pared a los 16 años. Cerré la puerta y me senté lentamente. No lloré. Sentí que algo más frío se asentaba en su lugar. A la mañana siguiente, exactamente a las 7:12 de la mañana, mi padre llamó una vez y abrió la puerta sin esperar. «Hora de disculparse», dijo, ya sonriendo con suficiencia. La habitación estaba vacía. Sin ropa, sin maleta, sin Elena. Solo una cama perfectamente hecha y una fotografía enmarcada dejada boca abajo en la mesita de noche. Antes de que pudiera alcanzar su teléfono, sonó el timbre y de pie en el porche, sosteniendo un maletín de cuero y con una expresión que mi padre nunca había podido controlar, estaba Jonathan Reeves, el abogado de mi abuela. Dentro de ese maletín estaba la verdad, y estaba a punto de destruir todo lo que mi padre creía poseer. Jonathan Reeves entró en Old Maple House como un hombre que había memorizado cada crujido de sus tablas del suelo mucho antes de cruzar el umbral. Mi padre se enderezó instintivamente como si un banco invisible hubiera aparecido bajo sus pies. La autoridad reconocía a la autoridad incluso cuando estaba amenazada. Jonathan, dijo Thomas Ward fríamente, no estabas invitado. No, respondió Reeves, quitándose el abrigo con calma deliberada. Pero estaba obligado. 30 parientes permanecían en la sala de estar. Café medio servido. Conversación estancada a mitad de la frase. Nadie se fue. Nadie se sentó. La casa había cambiado a otra cosa. Algo más silencioso y agudo. Reeves no volvió a mirar a mi padre. Se giró hacia la sala. Estoy aquí en nombre de Margaret Hall Ward, dijo. Específicamente, en nombre de su fideicomiso irrevocable. La palabra irrevocable aterrizó como un plato caído. Mi padre rió una vez. Un sonido corto y despectivo. Mi madre estaba confundida hacia el final. Lo que sea que haya firmado, no estaba, Reeves dijo suavemente, y puedo probarlo. Abrió el maletín de cuero y sacó una carpeta manila delgada. No gruesa, no dramática, simplemente precisa. Esta es una copia parcial, continuó. Los originales están asegurados en otro lugar. La sonrisa de Michael se tensó. Mi padre dio un paso adelante. Esto no es apropiado. Los asuntos familiares son exactamente lo que los fideicomisos existen para proteger. Reeves interrumpió, de la familia. Siguió el silencio. Luego mi padre se giró, escaneando la sala como un juez, buscando respaldo. Nadie encontró sus ojos. Reeves cerró la carpeta sin abrirla. Regresaré esta tarde para la lectura formal según lo programado. Mientras tanto, finalmente miró a mi padre de nuevo. Debería prepararse. ¿Para qué?, espetó mi padre. Para la verdad, dijo Reeves. ¿Se fue? La puerta se cerró suavemente detrás de él y la casa exhaló en confusión. Mi padre se volvió hacia la sala inmediatamente, restableciendo su postura. Eso fue drama innecesario, dijo. Nada más. Los asuntos de mi madre están bajo control. Michael asintió. Rebecca tomó un sorbo cuidadoso de café. La actuación se reanudó. Para cuando llegué al restaurante de 24 horas a 3 millas de distancia, el amanecer había despuntado completamente. Me senté en una cabina de vinilo, con el café intacto enfriándose frente a mí, y miré mi teléfono.
No había planeado desaparecer. Pero una vez que empaqué la bolsa, una vez que deslicé la carpeta de debajo de mi colchón de la infancia, dejando solo esa única fotografía detrás, supe que no podía quedarme. Porque lo que llevaba no era solo papeleo. Era prueba. La carta de mi abuela me había estado esperando durante semanas. Escondida dentro del cajón de la mesita de noche que ella sabía que nadie más revisaba. Papelería color crema, tinta azul. Su letra temblorosa pero inconfundible. Elena, si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y tu padre ya está haciendo exactamente lo que esperaba. Ella había escrito eso primero. Sin saludo, sin suavidad. Los hombres como Thomas solo escuchan a los documentos, así que me aseguré de que hubiera muchos. Mis manos habían temblado cuando la leí la primera vez. Creé el fideicomiso hace 8 años. Irrevocable. Tú eres la única beneficiaria. Jonathan Reeves tiene los originales. No te enfrentes a tu padre. No le muestres esta carta a tu madre. Espera. ¿Espera? Mi abuela había sabido, había planeado. Había confiado en el tiempo más que en la confrontación. Siempre fuiste la constructora, escribió. La que ve lo que podría ser. No dejes que te convenzan de que eso te hace pequeña. Doblé la carta y la presioné contra mi pecho, respirando a través del dolor que venía al darme cuenta de que alguien me había visto claramente. Quizás la única que alguna vez lo hizo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Michael. ¿Dónde estás? Papá dice que te escapaste. No respondí. En cambio, me reenvié una copia de la cadena de correos electrónicos en la que accidentalmente me habían incluido días antes. 7 mensajes, 2 semanas, línea de asunto, enmienda del fideicomiso, borrador. Las palabras aún ardían. Ella no luchará contra esto. Nunca lo hace. Esa es la belleza de esto. Lo respaldé 2 veces. Luego llamé a Jonathan Reeves. Contestó al segundo timbre. Estoy lista, dije. Esperaba que dijeras eso, respondió. Para el mediodía, la casa en Aseford Lane se había reorganizado en una sala de espera. Sillas puestas en filas. Conversaciones bajadas de tono. El reloj en la repisa sonaba más fuerte que nunca. A la 1:45 de la tarde, estacioné a una cuadra de distancia y me senté en mi auto respirando. Una vez que volviera a entrar en esa casa, nada volvería a ser como era. Algunas personas pasan sus vidas esperando permiso para hablar. Otras esperan hasta tener evidencia. Revisé la carpeta una última vez. Luego abrí la puerta. Si todavía estás aquí, ya lo sabes. Algunas historias no se desarrollan ruidosamente al principio. Se tensan. Y si quieres ver a dónde va esta a continuación, mantente cerca. Cuando volví a entrar en Old Maple House, cada voz guardó silencio a la vez. No fue dramático. Fue instinto. 30 personas giraron sus cabezas como un solo organismo sintiendo peligro. Las sillas rasparon suavemente contra el piso. Alguien se aclaró la garganta. Alguien más fingió revisar su teléfono. Mi padre, Thomas Ward, estaba de pie al frente de la sala de estar, con una mano descansando en el respaldo de una silla que claramente consideraba suya. Me miró como un hombre mira un problema que creía que ya había resuelto. Bueno, dijo, forzando una sonrisa, la hija pródiga regresa. Siguieron unas pocas risas nerviosas. Murieron rápidamente. No respondí. Pasé junto a él y tomé un asiento vacío cerca del centro de la sala. Puse mi bolsa de lona a mis pies y doblé mis manos en mi regazo. Mi calma lo inquietó. Podía verlo. Exactamente a las 2, la puerta principal se abrió de nuevo. Esta vez, Jonathan Reeves no se detuvo en la entrada. Caminó directamente hacia adentro, maletín en mano, abrigo ya quitado, como si perteneciera allí más que nadie en la sala. Me disculpo por el retraso, dijo. ¿Comenzamos? Mi padre se erizó. Se le dijo que se fuera. Reeves no lo miró. Puso el maletín en la mesa de café y lo abrió con un clic. Esta es la lectura formal del patrimonio de Margaret Hall Ward, dijo.
Programada por el señor Thomas Ward mismo. Eso llamó la atención de algunas personas. Mi padre abrió la boca para hablar. Antes de proceder, continuó Reeves con calma, necesito aclarar algo para la sala. Metió la mano dentro del maletín y sacó un solo documento, sosteniéndolo con cuidado. Esto no es un testamento, dijo. Esto es un fideicomiso irrevocable. La palabra se asentó pesadamente. Mi tía Clare se inclinó hacia adelante. Mi primo Daniel se enderezó en su asiento. La mandíbula de Michael se tensó casi imperceptiblemente. Los activos de mi abuela, dijo mi padre bruscamente, estaban bajo mi cuidado. Estaban bajo su administración, corrigió Reeves. No su propiedad. Pasó una página. Margaret Hall Ward estableció este fideicomiso hace 8 años. Ella estaba en su sano juicio, verificado por una evaluación médica independiente realizada la misma semana. Mi padre rió de nuevo, pero no había humor en ello esta vez. Esto es ridículo. Reeves finalmente lo miró. No, dijo en voz baja. Esto es documentación. Comenzó a leer. Beneficiaria, Elena Marie Ward. La sala hizo un sonido, no un grito ahogado, no un murmullo, algo más cercano a una toma de aliento colectiva. Mi padre se congeló. Los ojos de Michael se dirigieron hacia mí por primera vez en toda la tarde. No había acusación en ellos, solo cálculo. Reeves continuó, los activos del fideicomiso incluyen cuentas financieras mantenidas con North Atlantic Trust y propiedad real ubicada en... Es suficiente, espetó mi padre. Esta es mi casa. No, dijo Reeves. No lo es. El silencio que siguió fue absoluto. Reeves colocó el documento de nuevo en el maletín y sacó otro. Esta propiedad fue comprada por Margaret Hall Ward en 1982, antes de su matrimonio. El título permaneció únicamente a su nombre. Bajo los términos del fideicomiso, la propiedad se transfirió a la beneficiaria tras su muerte. Se giró hacia mí. Lo que la convierte a usted, señorita Ward, en la propietaria legal de esta residencia. ¿Alguien susurró, la casa? La cara de mi padre se drenó de color. Esto es imposible, dijo, pero su voz había perdido su certeza. Ella no lo haría. Lo hizo, dijo Reeves. Mi padre se volvió hacia Michael. Di algo. Michael se puso de pie lentamente. Te lo dije, dijo apenas por encima de un susurro. Irrevocable significa irrevocable. Fue entonces cuando la sala cambió. No ruidosamente, no todo a la vez, pero inconfundiblemente. Mi tía Clare se puso de pie. Thomas, dijo, ¿por qué no nos dijiste nada de esto? Él no respondió. Daniel se movió para pararse a mi lado. No habló. Simplemente se quedó allí presente. Reeves metió la mano en el maletín una última vez y sacó una pila impresa de papeles. Estos, dijo, son comunicaciones por correo electrónico entre Thomas Ward y Michael Ward. Michael se quedó quieto. Detallan un intento de petición para enmendar el fideicomiso, continuó Reeves. Presentado sin el consentimiento de la beneficiaria. La mano de mi padre se estrelló contra la silla. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, dijo Reeves. Usted no tenía ninguno. Las palabras hicieron eco. Mi madre finalmente se puso de pie. Sus manos temblaban. Thomas, dijo en voz baja. ¿Es esto cierto? Él la miró como si ella lo hubiera traicionado al preguntar. La sala esperó. Por primera vez en mi vida, nadie estaba esperando que yo hablara. Y eso, me di cuenta, era como sonaba realmente el poder cuando cambiaba de manos. Me puse de pie. No vine aquí para tomar nada, dijo. Mi voz llegó más lejos de lo que esperaba. Vine porque estaba cansada de que me dijeran que no merecía saber la verdad. Mi padre me miró fijamente, su autoridad agrietándose en tiempo real. Esto no ha terminado, dijo. Encontré sus ojos. No, respondí. ¿Lo está? Afuera, la luz de la tarde cambiaba contra las ventanas. Adentro,
30 años de silencio finalmente se habían roto, y todos podían escucharlo. Nadie se movió. Los documentos yacían en la mesa de café como algo radiactivo. Nadie los alcanzó. Nadie rió. Nadie habló. Incluso la casa parecía contener la respiración, las viejas vigas asentándose con sonidos suaves e inciertos. Mi padre fue el primero en moverse. Se arregló la chaqueta lentamente, de la manera que siempre lo hacía cuando un argumento en la sala del tribunal se volvía en su contra. Memoria muscular, control a través de la postura. Esto es absurdo, dijo Thomas Ward. Todos ustedes están siendo manipulados. Miró alrededor de la sala, buscando rostros que lo anclaran. La autoridad solo funciona cuando la gente cree en ella. Este abogado, continuó, señalando a Jonathan Reeves, fue contratado cuando mi madre ya estaba decayendo. Llenó la cabeza de Elena con historias, promesas, delirios. Reeves no respondió. No necesitaba hacerlo. Mi padre se volvió hacia mí en su lugar. No entiendes lo que estás haciendo, dijo. Eres joven. Siempre has sido impulsiva. Este tipo de dinero, este tipo de responsabilidad, destruye a la gente. Ahí estaba. Preocupación convertida en arma. Traté de protegerte, continuó, bajando la voz, suavizándola. Todo lo que hice fue por la familia, por ti. Había escuchado ese tono toda mi vida. Cada vez que desestimaba mis elecciones, cada vez que decidía lo que yo podía o no podía manejar. Dejé que el silencio se extendiera. Luego dije, me castigaste. Unas pocas cabezas se levantaron. Frente a todos, continué, porque hice una pregunta. La mandíbula de mi padre se tensó. Me avergonzaste. No, dije. Avergoncé tu versión de la historia. La sala reaccionó esta vez. Un cambio, un murmullo, algo aflojándose. Michael se aclaró la garganta. Esto no está ayudando, dijo con cuidado. Deberíamos hablar en privado. No, dijo la tía Clare con firmeza. Hemos sido privados el tiempo suficiente. Eso aterrizó más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Mi padre se volvió hacia ella. Mantente fuera de esto. No lo haré, respondió ella. Ya no. Daniel se movió más cerca de mí. No protectoramente, solo sólidamente. Como un muro que no necesitaba anunciarse. Reeves finalmente habló de nuevo. Hay otro asunto, dijo con calma. Como fiduciario, el señor Ward tenía la obligación legal de notificar a la beneficiaria del fideicomiso inmediatamente tras el fallecimiento de Margaret Ward. Mi madre inhaló bruscamente. No lo hizo, continuó Reeves. En cambio, presentó una petición alegando que no podía localizar a la señorita Ward. Cada cabeza en la sala se giró lentamente hacia mi padre. Dijiste que ella se escapó, susurró alguien. La cara de mi padre cambió, no a ira, a cálculo. Eso fue un malentendido, dijo. Ella siempre ha sido impredecible. Reeves levantó los correos electrónicos impresos. Estas comunicaciones, dijo, sugieren lo contrario. No los leyó en voz alta. No tuvo que hacerlo. Todos ya habían visto la línea resaltada. Ella no luchará contra esto. Michael miró al suelo. Mi madre dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero no se rompió. Thomas, dijo. ¿Sabías sobre el fideicomiso? Él vaciló. Fue apenas perceptible. Pero fue suficiente. Sí, admitió. Lo sabía. La palabra aterrizó como vidrio. Lo sabías, repitió ella. Y me dejaste creer que no había nada para Elena. Él no dijo nada. Pasé años pensando que le había fallado, susurró Susan. Que no la había protegido lo suficiente. Sus ojos se llenaron. Y todo este tiempo, dijo, nos estabas mintiendo a todos. Mi padre abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez, parecía inseguro de qué argumento desplegar. Se volvió hacia mí. Podrías haber venido a mí, dijo, en lugar de humillar a tu familia. Reí. No ruidosamente,
no cruelmente. Solo una vez. Tú me humillaste primero, dije. Durante 30 años. Eso lo hizo. Algo en él se rompió. ¿Crees que has ganado?, ladró. Esto no ha terminado. Lo impugnaré. Arrastraré esto por la corte hasta que no puedas, dijo Michael en voz baja. Todos los ojos se volvieron hacia él. Parecía mayor en ese momento, más pequeño. Te lo dije, le dijo a mi padre. Te dije que era hermético. Mi padre miró fijamente a su hijo. Dijiste que ella nunca lucharía. Michael tragó saliva. Estaba equivocado. La sala absorbió eso. Luego mi padre hizo algo que nunca lo había visto hacer antes. Suplicó. Elena, dijo, dando un paso hacia mí, bajando la voz. Manejemos esto como familia. No necesitas todo eso. Podemos acordar algo razonable. ¿Razonable? 30 personas lo vieron negociar con la hija que había silenciado. Sacudí la cabeza. No tienes derecho a negociar mi valor, dije. Las palabras se sintieron definitivas, como una puerta cerrándose. Mi madre se puso más derecha. Ella tiene razón, dijo Susan. No lo tienes. La puerta del estudio detrás de mi padre de repente se sintió muy lejos. Miró alrededor de la sala una última vez, buscando lealtad. No la encontró. Sin otra palabra, Thomas Ward se giró y caminó hacia el estudio. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave y decisivo. Sin portazo, sin drama, solo un final. La sala permaneció en silencio. Luego, lentamente, la gente comenzó a respirar de nuevo. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de algo aterrador y liberador a la vez. El hombre que había gobernado esta familia solo había sido poderoso porque le dejamos serlo. Durante varios segundos después de que la puerta del estudio se cerró, nadie se movió. No era conmoción exactamente. Era recalibración. 30 personas a la vez estaban tratando de entender una realidad donde Thomas Ward ya no era el eje. Todo giraba alrededor. Mi tía Clare fue la primera en sentarse. Exhaló lentamente, como alguien que deja un peso que ha estado cargando demasiado tiempo. Bueno, dijo no sin amabilidad, eso sucedió. Algunas personas soltaron risas tranquilas y nerviosas. No alivio, reconocimiento. El tipo que viene cuando algo que has evitado durante años finalmente se rompe por sí solo. Jonathan Reeves comenzó a devolver metódicamente los documentos a su maletín. Sin prisa, sin triunfo, solo procedimiento. Presentaré la petición para remover al señor Ward como fiduciario a primera hora de la mañana del lunes, dijo. Dada la evidencia, la Corte nombrará un fiduciario interino hasta que la señorita Ward decida lo contrario. Me miró, no como un abogado, sino como un hombre honrando una promesa. Asentí. Mi madre todavía no se había sentado. Estaba de pie en el centro de la sala, con las manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto pálidos. Elena, dijo suavemente. Me giré hacia ella. No sabía, dijo, sobre el fideicomiso, sobre nada de eso. Lo sé, respondí. Ella tragó saliva. Debería haber preguntado. Debería haber presionado. Sí, dije gentilmente. Deberías haberlo hecho. La honestidad colgaba entre nosotras. Dolía, pero no era cruel. Al otro lado de la sala, Michael todavía estaba sentado, con los codos en las rodillas, mirando al suelo como si pudiera ofrecerle un final alternativo. Rebecca estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados, los ojos distantes. No había dicho una palabra desde que se mencionaron los correos electrónicos. Daniel se inclinó más cerca de mí. «¿Estás bien?», murmuró. Asentí, aunque mis manos temblaban ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. Reeves cerró su maletín de golpe. «Hay una cosa más», dijo. La sala se calmó de nuevo. Hasta que la corte falle formalmente, los activos del fideicomiso están congelados. Sin distribuciones, sin transferencias, sin acceso por parte del exfiduciario. La palabra aterrizó tranquila y permanentemente.
¿Y esta casa?, preguntó alguien. Reeves me miró. Legalmente, la propiedad ya se ha transferido, pero la ejecución puede esperar hasta que la señorita Ward decida cómo desea proceder. Todos los ojos se volvieron hacia mí, no exigentes, no despectivos, esperando. Era desconocido. No voy a echar a nadie hoy, dije. Todos han tenido suficiente por una tarde. Una onda de algo, respeto, tal vez, se movió por la sala. Los hombros de mi madre se hundieron con alivio. Michael finalmente levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No se disculpó. Todavía no. Una a una, las personas comenzaron a irse. Algunos me abrazaron. Algunos me apretaron la mano. Algunos evitaron el contacto visual por completo. Cada reacción me dijo exactamente dónde estaban y dónde siempre lo habían estado. Para cuando la puerta principal se cerró detrás del último invitado, la casa se sentía enorme, hueca en lugares, tranquila de una manera que nunca lo había estado. Jonathan Reeves se detuvo en la puerta. Lo hiciste bien, dijo. Tu abuela estaría orgullosa. Lo sé, respondí. Él vaciló, luego añadió, no todos encuentran el coraje para terminar una historia como esta. La mayoría de la gente deja de ver sus propias vidas a la mitad. Lo vi irse. Cuando la puerta se cerró, solo quedábamos 3 de nosotros. Mi madre, Michael y yo. El silencio se extendió. No pensé que realmente lucharías, dijo Michael finalmente. Su voz no estaba enojada, solo despojada de ilusión. Yo tampoco, admití. Él asintió lentamente. Debería haberlo detenido. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Él se estremeció. No por las palabras, sino por lo tranquilamente que las dije. No espero perdón, añadió. No lo estoy ofreciendo, respondí. Todavía no. Esa era la verdad. Se puso de pie, ajustándose la chaqueta por costumbre. Estaré en contacto. Se fue sin mirar atrás. Mi madre se hundió en el sofá. Tenía miedo de él, dijo en voz baja. Durante tanto tiempo que olvidé que tenía opciones. Lo sé, dije de nuevo. Ella alcanzó mi mano. Esta vez, la dejé. Afuera, la luz de la tarde entraba sesgada a través de las ventanas, iluminando motas de polvo en el aire, cosas que siempre habían estado ahí, solo que no se veían. Me di cuenta de algo entonces. La parte más difícil no fue enfrentarme a mi padre. Fue aceptar que una vez que lo haces, no puedes volver a no saber tu valor. Algunas historias solo cambian cuando alguien decide quedarse hasta el final, incluso cuando se vuelve incómodo. Y si todavía estás aquí leyendo esto, ya entiendes lo que cuesta ese tipo de coraje. Me puse de pie y miré alrededor de la sala de estar, las sillas reorganizadas, las copas abandonadas, el eco de voces que ya no tenían poder sobre mí. Esta casa lo había escuchado todo. Ahora finalmente estaba tranquila. Lo primero que sucedió después de que todos se fueron fue el agotamiento. No alivio, no triunfo, solo un cansancio profundo a nivel de los huesos que se asentó en mis hombros y se negó a moverse. Mi madre subió las escaleras sin decir una palabra. Escuché la puerta de su dormitorio cerrarse suavemente. La forma en que cierras algo que tienes miedo de que se rompa si lo tocas demasiado fuerte. Me quedé en la sala de estar sola. Las sillas todavía estaban dispuestas en filas, como un tribunal abandonado a mitad del juicio. Copas de vino medio vacías estaban sentadas donde la certeza había estado una hora antes. La casa olía levemente a café, polvo y algo más. Vieja tensión finalmente expuesta al aire. Me senté en el suelo, con la espalda contra el sofá, y miré al techo. Así que esto era lo que se sentía ganar. No fuegos artificiales, no aplausos, solo silencio y la incómoda comprensión de que nada volvería a ser simple. Las consecuencias legales llegaron rápidamente. El lunes por la mañana, Jonathan Reeves presentó 3 documentos en el Tribunal del Condado. El primero, una petición para remover a Thomas Ward como fiduciario, citando incumplimiento del deber fiduciario.
El segundo, una solicitud para nombrar a Reeves como fiduciario interino hasta que yo nombrara un reemplazo permanente. El tercero, notificación formal a North Atlantic Trust confirmando la ejecución del fideicomiso irrevocable. Para el mediodía, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de voz, correos electrónicos, mensajes de texto de números de los que no había sabido en años. Algunos eran de felicitación, algunos eran cautelosos. Unos pocos eran abiertamente resentidos. No tenías que hacerlo así. Las familias no ventilan cosas públicamente. Él sigue siendo tu padre. No respondí a ninguno de ellos. Jonathan me llamó a las 4. Está hecho, dijo. La corte otorgó la remoción interina con efecto inmediato. Cerré los ojos. ¿Así que eso es todo?, pregunté. Por ahora, respondió. Puede haber ruido, pero legalmente el suelo ya no se moverá debajo de ti. Le agradecí y colgué. Luego me senté muy quieta, esperando la prisa que había esperado. Nunca llegó. Mi padre llamó 3 días después. Casi no contesté. La curiosidad ganó. Has destruido esta familia, dijo Thomas en el momento en que contesté. Sin saludo, sin vacilación. Escuché. Había aprendido cómo. No, dije con calma. Tú lo hiciste. Yo solo dejé de encubrirlo. Una inhalación brusca en el otro extremo de la línea. ¿Crees que esto te hace fuerte?, espetó. ¿Crees que la gente respeta esto? Creo, respondí, que estás confundiendo respeto con control de nuevo. Silencio, luego más bajo, más peligroso. Te arrepentirás de esto. Me arrepiento de muchas cosas, dije. Esta no es una de ellas. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi voz no lo había hecho. Eso importaba. Michael no llamó. Envió un mensaje de texto 2 semanas después. Entiendo. 2 palabras. Las miré fijamente durante mucho tiempo antes de dejar mi teléfono. Entender no era responsabilidad. No era reparación. Era solo el comienzo de algo que tendría que hacer sin mí. La casa cambió después de eso. No inmediatamente, sino gradualmente, como un lugar ajustándose a un nuevo clima. Moví mi mesa de dibujo al viejo estudio, la habitación desde la que mi padre había gobernado. Quité los libros de leyes de los estantes y los reemplacé con blocs de dibujo, guías de plantas, muestras de suelo. La silla de cuero fue al almacenamiento. La habitación respiraba más fácil sin ella. Algunas tardes, mi madre se unía a mí allí. No hablábamos mucho al principio. Trabajábamos lado a lado, en silencio, reaprendiendo cómo existir en el mismo espacio sin miedo. Un día, ella dijo, no sabía quién era sin él. No respondí de inmediato. Yo tampoco, dije finalmente. Los fondos del fideicomiso se transfirieron a fin de mes. Ver el número en papel no se sentía real. Se sentía abstracto, pesado de una manera para la que no me había preparado. El dinero, aprendí, no es libertad. Es responsabilidad sin instrucciones. Pagué mis préstamos estudiantiles primero. Hasta el último dólar. Ver ese saldo bajar a 0 fue el momento más satisfactorio de toda la terrible experiencia. No celebré. Dormí. Una noche, conduje a Seabrook Cove sola. La cabaña estaba exactamente como mi abuela la había dejado. Cedro desgastado, sal en el aire, silencio que no exigía nada de mí. Me senté en el porche envuelta en una manta y escuché las olas hacer lo que siempre habían hecho. Llegar, retirarse, repetir. Por primera vez desde que todo comenzó, lloré. No de dolor, de liberación. Porque ganar no se sentía como victoria. Se sentía como espacio. Espacio para respirar. Espacio para elegir. Espacio para finalmente dejar de probar que merecía existir. Y mientras la marea retrocedía, dejando la arena suave y sin marcas, entendí algo que mi abuela había sabido todo el tiempo. El punto nunca fue derrotarlo. El punto era vivir sin él cerniéndose sobre cada elección. Esa era la verdadera herencia. Las familias no se fracturan todas a la vez.
Se astillan silenciosamente, desigualmente a lo largo de líneas que siempre estuvieron ahí pero nunca fueron nombradas. Comenzó con llamadas telefónicas que mi madre no contestaba. Luego con invitaciones que nunca llegaron, luego con rumores que me llegaron de segunda mano, suavizados por la distancia y el tiempo, pero lo suficientemente afilados para cortar de todos modos. Él dice que lo manipulaste. Él dice que el abogado te engañó. Él dice que tu abuela no sabía lo que estaba haciendo. Thomas Ward estaba contando una historia donde él era la víctima. Era el único papel que nunca había practicado antes y lo interpretó mal. La primera persona en cruzar la línea fue la tía Clare. Apareció un sábado por la mañana con café y una bolsa de papel de pasteles, se paró en el porche como si no estuviera segura de ser bienvenida y esperó. Abrí la puerta. Hola, dijo. No llamé. Lo sé, respondí. Ahora entra. Se sentó en la mesa de la cocina y miró alrededor, asimilando la casa cambiada, la ausencia de la voz de mi padre, las ventanas abiertas, el leve olor a tierra y papel. Debería haber hablado antes, dijo finalmente. Siempre supe que algo estaba mal. Simplemente me dije a mí misma que no era mi lugar. Le serví café. Es curioso, continuó. Cuánta gente dice eso y qué silencioso se pone cuando todos deciden lo mismo. Nos sentamos en esa verdad por un rato. Luego ella extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano. A tu abuela le hubiera encantado lo que estás haciendo aquí, dijo. Odiaba a los matones, especialmente a los que usaban buenos trajes. Reí. Después de que se fue, la casa se sintió más cálida. Daniel vino después. No trajo nada. Nunca lo hacía. Entró por la puerta principal como si siempre hubiera sido suya. Se quitó los zapatos y dijo, entonces, supongo que el mundo no se acabó. Todavía no, dije. Él asintió, aprobando. Nos sentamos en los escalones traseros y vimos el jardín volver lentamente a sí mismo. Nuevos brotes empujando a través de la tierra que había sido descuidada por demasiado tiempo. Sabes, dijo, cuando te pusiste de pie en esa sala, esa fue la primera vez que lo vi parpadear. No me sentí valiente, admití. Nadie lo hace nunca, dijo él. Simplemente se sienten listos. Eso se quedó conmigo. Otros se mantuvieron alejados. El tío Mark envió un correo electrónico cuidadosamente redactado sobre la unidad familiar que no decía nada en absoluto. 2 primos me eliminaron de sus amigos silenciosamente. Rebecca no se comunicó, ni una vez. Michael siguió siendo un fantasma. La ausencia dolió más de lo que esperaba. No porque los extrañara, sino porque confirmó algo que siempre había sabido y esperaba que no fuera cierto. Algunas personas no quieren paz. Quieren jerarquía. Y cuando esta última desaparece, no saben dónde pararse. Mi madre cambió lentamente. Al principio, todavía pedía permiso para cosas que ya no lo requerían. ¿Está bien si pinto la habitación de invitados? ¿Te importa si invito a Clare? Cada vez, le recordaba gentilmente, no necesitas preguntar. Ella sonreía avergonzada, luego lo intentaba de nuevo al día siguiente. Una tarde, mientras plantábamos bulbos a lo largo del camino delantero, se detuvo de repente. Él me llamó, dijo. Mis manos se pausaron en la tierra y pregunté. Ella sacudió la cabeza. No contesté. Seguimos trabajando. Esa noche, se sentó a mi lado en el sofá y dijo, no sé quién soy sin él diciéndomelo. Tienes la oportunidad de averiguarlo, dije. Ella asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Tengo miedo, admitió. Yo también, dije. Pero todavía estamos aquí. Eso fue suficiente. El mundo legal siguió moviéndose, indiferente a nuestros plazos emocionales. Jonathan Reeves llamó con actualizaciones, eficiente, tranquilizador. Las consecuencias profesionales de Michael llegaron silenciosamente. Un cliente lo dejó. Otro hizo una pausa. La investigación no había concluido aún, pero el aire alrededor de su nombre había cambiado. El poder deja un residuo. La gente nota cuando comienza a desvanecerse. Una noche, semanas después,
encontré un sobre metido debajo de la puerta principal. Sin dirección de remitente, solo mi nombre. Adentro había una sola hoja de papel. Debería haberlo detenido. No lo hice. No sé cómo arreglar eso. Pero quería que supieras que lo veo ahora. Michael. Doblé la carta y la dejé a un lado. Ver no era lo mismo que hacer, pero estaba más cerca de lo que nunca habíamos estado. El jardín floreció temprano ese año. Nuevo crecimiento por todas partes. Brotes donde esperaba tierra desnuda, color donde había olvidado mirar. Me di cuenta entonces de que lo que había confundido con pérdida era en realidad claridad. Las personas que se quedaron no eran las más ruidosas. No eran las más poderosas. Eran las que estaban dispuestas a pararse en la incomodidad y no mirar hacia otro lado. Esa era la familia que elegí mantener. Y por primera vez, el silencio a mi alrededor no se sintió como abandono. Se sintió como espacio. Pensé que el pasado había terminado con nosotros. Que una vez que se firmaron los documentos legales, una vez que el teléfono dejó de sonar, una vez que el jardín comenzó a recuperarse, la casa en Aseford Lane finalmente dejaría ir todo lo que había sostenido. Estaba equivocada. El pasado no se va silenciosamente. Espera hasta que disminuyas la velocidad lo suficiente para escucharlo. Comenzó con el estudio. Una tarde, mientras reorganizaba estantes que ya había limpiado 2 veces, noté un surco poco profundo a lo largo del panel trasero de la estantería empotrada, apenas visible. Una línea donde la madera no se encontraba del todo con la madera. Pasé mis dedos sobre ella. El panel se movió solo una fracción de pulgada. Mi estómago se tensó. Tiré suavemente, esperando resistencia. En cambio, el panel giró hacia adentro con un suave clic, revelando un hueco estrecho detrás de los estantes, oculto, deliberado. Adentro había una pequeña caja de seguridad de metal, polvorienta, sus bordes desafilados con la edad. La miré fijamente por un largo momento, mi corazón latiendo más rápido de lo que tenía derecho. Esta habitación había sido el reino de mi padre durante décadas. Si algo estaba escondido aquí, no estaba destinado para mí. Llevé la caja a la mesa del comedor y me senté. La cerradura era vieja, mecánica, del tipo que no perdona las adivinanzas. No lo intenté. En cambio, llamé a mi madre. Ella bajó las escaleras lentamente, con los ojos entrecerrados en el momento en que vio la caja. Nunca había visto eso antes, dijo. Le creí. ¿Sabes el código?, pregunté. Ella sacudió la cabeza. Pero sé quién podría. Se quedó callada por un momento, luego dijo, tu abuela. El cerrajero llegó a la mañana siguiente. Sin drama, sin sorpresa, solo un giro práctico de herramientas y una suave liberación metálica. La tapa se abrió. Adentro había documentos, cartas, un diario de cuero delgado. Y en el fondo, envuelta cuidadosamente en tela, una segunda llave. No para una puerta, para una caja de seguridad. Los documentos eran meticulosos, copias de estados financieros, notas con la letra de mi abuela, fechas, nombres, evidencia, no solo del fideicomiso, sino de por qué lo había creado. Me senté en la mesa leyendo mientras la casa crujía a mi alrededor, el sonido repentinamente íntimo, como si estuviera escuchando. El diario fue lo último. La letra de mi abuela llenaba cada página, más apretada que sus cartas, más urgente. Thomas no escucha cuando cree que tiene razón. Una entrada decía. Nunca lo ha hecho. Otra. Veo la forma en que le habla a Elena. Como si fuera un inconveniente. Como si su silencio fuera acuerdo. Tuve que detenerme más de una vez para respirar, para estabilizarme. Luego llegué a la última entrada. Si estás leyendo esto, entonces encontraste la caja. Bien. Eso significa que confiaste en la casa. Siempre dije que recuerda las cosas mejor que la gente. Mi garganta se tensó. No solo te protegí con papeleo. Te protegí con testigos, lugares, registros. Hay cosas que Thomas nunca supo que vi. Cerré el diario lentamente. La habitación se sentía más pequeña, más pesada.
La caja de seguridad estaba en una sucursal de North Atlantic Trust en la que nunca había estado. Jonathan Reeves se reunió conmigo allí. No hizo preguntas cuando puse la llave en el mostrador, solo asintió como si hubiera estado esperando este momento también. Dentro de la caja había más documentos y un sobre dirigido a mí. Para cuando estés lista para saberlo todo. Reeves me miró. ¿Quiere privacidad? Sí, dije. Él se alejó. Abrí el sobre. Adentro había una sola carta. Elena, si has llegado hasta aquí, entonces ya sabes la verdad que la mayoría de la gente evita. El poder no corrompe, revela. Vi a Thomas practicar el control mucho antes de que lo perfeccionara sobre el dinero, sobre la gente. Sobre el silencio. Traté de intervenir cuando eras más joven. Él me desestimó. Siempre lo hizo. Así que me preparé, no porque quisiera castigarlo, sino porque quería protegerte. Las lágrimas borraron la página. Hay cuentas que él nunca supo. Pequeñas, silenciosas, evidencia de patrones, de presión, de manipulación. No tienes que usarlas. No le debes justicia a nadie, pero mereces conocimiento. Doblé la carta con cuidado. Cuando levanté la vista, Reeves me estaba observando, no intrusivamente, sino atentamente. Ella fue minuciosa, dijo. Sí, respondí. Siempre lo fue. Esa noche, me senté sola en el estudio. El panel oculto permanecía abierto, su secreto expuesto. No me sentí triunfante. Me sentí vista, no solo por mi abuela, por la casa, por los testigos silenciosos que habían esperado a que yo estuviera lista. Algunas herencias vienen con instrucciones. Otras vienen con opciones. Esta vino con la verdad. Y supe entonces que la historia no había terminado. No porque mi padre todavía tuviera poder, sino porque yo lo tenía, y tenía que decidir qué tipo de final quería. No planeaba ver a mi padre de nuevo. No esa semana, no ese mes. Pero los finales tienen una forma de elegir su propio momento. Apareció un jueves por la tarde sin previo aviso mientras la lluvia hacía esa cosa fina e implacable que hacía que toda la calle se sintiera lavada hasta los huesos. Vi su auto primero, estacionado frente a la casa, motor apagado, sentado allí más tiempo del que la coincidencia permitiría. No me moví. Esperé. Pasaron 10 minutos, luego 15. Finalmente, el timbre sonó una vez. Controlado, preciso. Abrí la puerta y encontré a Thomas Ward de pie en el porche sin su chaqueta, la lluvia oscureciendo los hombros de su camisa planchada. Parecía mayor de lo que recordaba, no frágil, solo menos sólido, como si algo estructural hubiera sido removido, y el resto estuviera compensando. Hola, Elena, dijo. Me hice a un lado. Puedes entrar. Vaciló por una fracción de segundo, luego cruzó el umbral. La casa no reaccionó. Sin tensión en el aire, sin líneas invisibles encajando en su lugar. La tranquilidad se mantuvo. Miró a su alrededor, asimilando los cambios, la ausencia de su silla, los estantes abiertos, la luz. Redecoraste, dijo. Reclamé, respondí. Estábamos de pie en la sala de estar, ninguno de nosotros sentándose. La distancia entre nosotros se sentía deliberada, medida. No me quedaré mucho tiempo, dijo. Bien, respondí. Su mandíbula se tensó. No vine a discutir, continuó. Vine a aclarar. Esperé. Dobló las manos juntas, un hábito de años en el estrado. Siempre has sido sensible, dijo. Te tomas las cosas personalmente. Sonreí levemente. Y siempre has confundido la sensibilidad con debilidad, respondí. Así que esto cuadra. Pareció sorprendido. No ofendido. Sorprendido. ¿Crees que esto fue sobre control?, dijo. No lo fue. Fue sobre orden. ¿Orden para quién?, pregunté. Para la familia, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Di un paso hacia la entrada del estudio e hice un gesto hacia adentro. Esa habitación solía asustarme. Siguió mi mirada. Todo lo que decidiste sucedió ahí adentro, dijo.
Cada futuro, cada no. Cada razón por la que se me dijo que no estaba lista. Él tragó saliva. Nunca preguntaste qué quería, continué. Me lo dijiste. Eso es lo que hacen los padres, espetó. No, dije con calma. Eso es lo que hacen los gobernantes. La palabra aterrizó entre nosotros. Pesada e innegable. Cambió su peso. No pensé que pudieras manejarlo. Manejé ser invisible, dije. Manejé ser humillada. Manejé ser subestimada durante 30 años. Encontré sus ojos. Simplemente nunca lo notaste. El silencio se extendió. Finalmente, dijo, tu abuela te puso en mi contra. Sacudí la cabeza. Ella me mostró quién eras. Hay una diferencia. Exhaló bruscamente, el agua de lluvia goteando de su cabello al piso de madera. Perdí todo, dijo. No, respondí. Perdiste el control. Su rostro se endureció. ¿Y qué ganaste tú? Consideré la pregunta. Paz, dije, y elección. Rió una vez con amargura. ¿Crees que eso dura? Creo que ya está durando, dije. Miró a su alrededor de nuevo. Realmente miró esta vez a la tranquilidad, a la ausencia de miedo, a mí. Algo en su expresión cambió. No remordimiento, sino reconocimiento. No vas a volver, dijo. No, respondí. No lo haré. Asintió lentamente. Luego, inesperadamente, dijo, siempre fuiste terca. Sonreí. Aprendí del mejor. Por un momento, casi se sintió como si algo más suave pudiera seguir. No lo hizo. Se volvió hacia la puerta. En el umbral, se detuvo. No tenías que tomar la casa, dijo, no acusando, solo declarando. No la tomé, respondí. Me la dejaron. Asintió una vez, luego salió a la lluvia. Lo vi caminar por el sendero sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí durante mucho tiempo. No temblando, no triunfante, solo firme. Me di cuenta entonces de que el cierre no es una conversación. Es una decisión, y yo ya había tomado la mía. Afuera, la lluvia disminuyó. Adentro, la casa permaneció exactamente como estaba destinada a ser, tranquila, honesta y finalmente libre de ecos que ya no pertenecían. La primavera llegó sin pedir permiso. Se deslizó a través de ventanas abiertas, suavizó los bordes de la casa y se asentó en la tierra del jardín como si siempre hubiera estado esperando su turno. Para entonces, el polvo legal se había asentado por completo. La corte finalizó la remoción del fiduciario. Las cuentas se estabilizaron. La casa era indiscutiblemente mía. Pero nada de eso se sintió como un final. Se sintió como espacio. Pasé la mayoría de las mañanas en el jardín, arrodillada en la tierra, con las manos enterradas lo suficientemente profundo para sentir el frío aún persistente debajo de la superficie. Las peonías que amaba mi abuela regresaban lentamente, brotes rosados apretados y tercos, negándose a apresurarse. Ella solía decir que las plantas te dicen la verdad si eres lo suficientemente paciente para escuchar. Le creí ahora. Dentro de la casa, el estudio había terminado su transformación. Donde una vez se sentó la silla de cuero de mi padre, ahora había una amplia mesa de dibujo frente a la ventana. Bocetos cubrían la superficie. Patios, caminos, lugares destinados a invitar a la gente a quedarse en lugar de ordenarles que se fueran. Mantuve una cosa de antes, los estantes. No los libros, los estantes. Porque habían aprendido cómo sostener peso sin decidir qué debería ser ese peso. Mi madre cambió, también. No dramáticamente, no todo a la vez. Pero una tarde, entró en la cocina y dijo, me inscribí en una clase. Levanté la vista. ¿De qué tipo? Cerámica, dijo, casi tímida. Siempre he querido trabajar con arcilla. Sonreí. Eso tiene sentido. Ella rió suavemente. ¿Lo tiene? Sí, dije. Has pasado toda tu vida formándote alrededor de otras personas.
Ya es hora de que trabajes con algo que empuja de vuelta. Ella pensó en eso, luego asintió. No hablábamos mucho de mi padre ya. No porque no importara, sino porque ya no definía la habitación. Michael envió un mensaje final. No estoy pidiendo perdón. Solo quería que supieras que me estoy alejando de todo lo que hizo esto posible. Lo leí 2 veces. Luego lo archivé. Algunos puentes no se queman. Simplemente dejan de cruzarse. Un fin de semana conduje a Seabrook Cove sola. La cabaña me saludó como siempre lo hacía, tranquila, modesta, sólida. El océano era gris e infinito, indiferente de la manera más reconfortante. Me senté en el porche con una taza de té y abrí lo último que mi abuela me había dejado, un pequeño sobre que había estado guardando. Adentro había una nota, solo unas pocas líneas. Elena, si estás leyendo esto, entonces eres lo suficientemente libre para elegir lo que viene después. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Guarda lo que te nutre. Deja ir el resto. Abuela. Doblé la nota cuidadosamente y la deslicé en mi bolsillo, no como un recuerdo, sino como un recordatorio. De vuelta en casa, tomé una decisión. No vendí la casa. No la convertí en un monumento a lo que había sobrevivido. La convertí en un lugar que pudiera albergar los comienzos de otras personas. El estudio se convirtió en mi estudio de diseño. El comedor albergó cenas largas y desiguales llenas de conversación en lugar de actuación. La habitación de invitados se mantuvo lista para cualquiera que necesitara un lugar seguro para aterrizar. El poder había vivido aquí una vez. Ahora vivía la presencia. En una noche tranquila meses después, me senté en la mesa de dibujo con las ventanas abiertas, escuchando respirar al jardín. Pensé en la chica que solía ser. La que aprendió temprano que el silencio mantenía la paz. La que confundió la resistencia con debilidad. La que aún no sabía que esperar no era lo mismo que perder. Ella no necesitaba ser salvada. Necesitaba tiempo. Y prueba. Algunas personas heredan dinero, algunas heredan propiedades. Yo heredé algo más difícil de nombrar. La certeza de que mi valor nunca había estado sujeto a debate, solo pospuesto. Y si te has quedado con esta historia hasta ahora, entonces tal vez entiendas lo que cambia ese tipo de conocimiento. No ruidosamente, no todo a la vez, pero permanentemente. Apagué la luz en el estudio y me paré en la puerta por un momento, mirando hacia atrás a la habitación que una vez había sido un trono. Luego cerré la puerta, no para mantener nada afuera, sino porque ya no era necesaria. Afuera, el jardín estaba tranquilo. Adentro, también lo estaba yo. Y por primera vez en mi vida, esa tranquilidad no significaba que yo fuera invisible. Significaba que estaba en casa. Gracias por quedarte hasta el final. Algunas historias no están destinadas a ser apresuradas. Y si esta se quedó contigo, ya lo sabes.